Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Carlos Duarte. Esta experiencia pasó hace unos 9 años. Fuimos mis primos y yo a acampar a un pueblo llamado Tecash, en el estado de Yucatán. La idea era pasar un fin de semana en el terreno de unos familiares. Habíamos decidido llegar en la tarde, puesto que deseábamos pasar la noche ahí para el día siguiente visitar el pueblo y sus alrededores. En aquella ocasión habíamos llevado una cámara de video para registrar todo nuestro viaje. 8 fueron los que fuimos al pueblo, y la experiencia que ahí viviríamos sería crucial en nuestras vidas. Un día viernes nos preparamos para salir de casa hacia el pueblo. Mis primos viven en la isla de Cozumel, por lo que propusimos vernos en la ciudad de Playa del Carmen y de ahí partir hacia Tecash. Salimos muy temprano de la ciudad, tal vez como a las 9 de la mañana, y emprendimos un viaje de alrededor de 6 horas hasta el pueblo. Cuando llegamos ya eran aproximadamente las 4 de la tarde. Tomamos uno de los transportes típicos del poblado, algo que los lugareños suelen llamar tricitaxis, el cual consiste en un triciclo acondicionado para llevar a 2 personas y sus pertenencias. El conductor era un señor de aproximadamente 40 años, y nos llevó hasta la calle donde nuestros familiares vivían. El lugar está algo retirado del centro del poblado, colindando con los límites de la pequeña población. Al llegar al lugar, una de nuestras tías nos recibió con una gran sonrisa. Su casa es grande, pero a pesar de eso el espacio de los dormitorios era muy reducido, así que nos propuso una cosa. Ella nos dijo lo siguiente: ¿por qué no van a acampar al terreno de tu tío? Ahí no vive nadie y además tienen la casa, que está limpia y cuenta con mucho más espacio que aquí. Ahí pueden pasar la noche muy bien y si requieren algo estamos muy cerca de ustedes. La verdad es que sí, vivían bastante cerca, a unas 2 casas cuando mucho, pero si conoces el tamaño de los lotes de los pueblos, estos son grandes y un solo predio puede comprender hasta 4 normales en una ciudad. Decidimos que haríamos lo que ella nos proponía, pues éramos mucho y además podríamos pasar mejor rato en esa casa. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos a instalar, pero antes de eso uno de los hermanos de mi tía, nuestro tío el menor, nos dijo algo que no nos tomamos en serio. En un tono burlón y de advertencia él nos dijo: nada más no vayan a hacer mucho ruido. Ahí en ese terreno viven aluches, y pueda que no les guste su escándalo. Mi tía lo reprendió diciendo que no debería estar espantándonos de esa manera. Y antes de irnos nos dio algo de comida que había preparado aquella mañana, y nos dijo que no anduviéramos saliendo de noche. Cabe mencionar que ese pueblo es bastante conocido entre los lugareños por varios relatos de eventos sobrenaturales, historias de brujas y brujos que se ven entre los matorrales, convertidos en grandes cerdos o perros negros de enorme tamaño, o los famosos Guaychivo, que sería una versión peninsular de los nahuales en el centro. Gente que se convierte en un ser humanoide con forma de chivo negro, y que preside desgracia entre las creencias locales. Tomamos la comida y fuimos a esa casa sabiendas de la advertencia en broma de mi tío que nos había hecho. Al llegar abrimos los cerrojos con un juego viejo de llaves que mi tía nos dio. Dentro la casa era muy amplia. Había pocos muebles. Solo 2 pares de sillones algo viejos, un refrigerador funcionando pero con nada más que unas cuantas sodas y cervezas, así como una estufa y varias cosas en la alacena. Mi tío rara vez él llegaba a quedarse en ella, puesto que trabajaba en Mérida y vivía ahí mismo. La casa solo la usaba como un escape ocasional del atareado ritmo de la ciudad. En dicha casa había otros 3 cuartos, además de la sala y el comedor. Cada uno con camas dispuestas, pero no pensábamos usarlas. Nos acomodamos en la gran sala. Había además un televisor algo viejo que funcionaba muy bien, pero no había gran cosa que ver, así que lo descartamos de inmediato. Calentamos la comida en la estufa y una de mis primas lavó algunos platos para todos, mientras que otros 2 primos fueron a una tienda para comprar tortillas y demás cosas para nuestra estancia en ese fin de semana. Una vez dispuestos a comer, comenzamos a platicar sobre las leyendas que rondaban en el pueblo.
sobre las historias de brujas que se rumoraba que vivían en la selva baja muy adentro de esta, o de los White Chivo o los White Perros, que mucha gente decía verlos en la noche. Fue en ese lapso de plática que uno de mis primos el mayor nos propuso algo. ¿Se acuerdan que nuestro tío dijo que aquí hay aluches? Comenzó a decir. Todos le contestamos que sí inmediatamente. ¿Qué les parece si ponemos la cámara de noche afuera a ver si graba algo? A 3 de mis primos, 2 chicas y un chico no les pareció la idea. Ellos siempre han sido fieles creyentes que lo sobrenatural no debería ser molestado, pero los demás, incluyéndome a mí, nos pareció algo muy interesante. Dentro de aquel terreno había 2 construcciones. En primera estaba la casa donde nos estábamos hospedando, y en segunda, como unos 30 metros más adelante del terreno, había una construcción en ruinas que en un principio se había pensado para una cocina. Decidimos que dejaríamos la cámara ahí, durante toda la noche o hasta que la pila se terminara, grabando lo que fuera que sucediera durante ese lapso. Para ser sinceros, no esperábamos nada en realidad. Creíamos que esos cuentos no eran más que viejas historias para espantar a los foráneos. Tomamos un tripié que mi primo, el dueño de la cámara, había llevado, y lo acomodamos de tal forma que podíamos verlo a la distancia por una de las ventanas de la casa. Pusimos la cámara del tripié y esta quedó frente a un marco de puerta de aquella construcción en ruinas. La cámara tenía una luz roja que indicaba que ya estaba grabando y que estaba encendida. Para esto cabe mencionar que frente a ella había una silla de madera de cedro muy pesada, que nadie utilizaba porque estaba arrumbada en las ruinas de ese lugar. Nadie le tomó mucha importancia en aquel momento, y terminamos nuestro trabajo regresando a la casa para continuar nuestra velada. La noche nos cayó sin darnos cuenta. Entre pláticas, anécdotas y demás habían pasado varias horas de la noche. Cuando ya empezábamos a sentir sueño, mi primo el mayor nos recordó la cámara. «Revisa por la ventana si sigue encendida», dijo él. Yo fui quien revisó si la luz roja continuaba prendida, pero cuando vi por la ventana esta ya no se encontraba así. «Parece que ya se apagó», contesté. «Entonces vamos por ella», dijo. Mi primo mayor, uno de mi misma edad, y yo fuimos entre la oscuridad hacia esa construcción vieja. Ayudados con una linterna fuimos alumbrando el camino entre árboles y hojarasca seca. Nuestras pisadas se escuchaban bastante con cada paso, crujiendo toda aquella hoja vieja y reseca. Al llegar al cuarto en ruinas las cosas parecían seguir igual. La silla permanecía en donde había estado. Las cosas continuaban en su lugar. Solo la cámara parecía desencajar de todo ese ambiente viejo y sucio. Mi primo tomó la cámara y la revisó. Le había sorprendido que se hubiera apagado tan rápido. Eran unos minutos ya pasado de las 3 de la mañana, y la cámara la había puesto como antes de las 8. Según él, la batería duraba hasta 14 horas, por lo que le parecía muy raro que se hubiera apagado a la mitad cuando la había cargado completamente. Tomamos el tripié y regresamos a la casa. Dentro, las chicas y los menores a nosotros nos esperaban ansiosos por ver qué se pudo grabar en todo ese rato. Nos juntamos todos en la mesa del comedor y comenzamos a rebobinar el cassette de la cámara desde que lo habíamos dejado grabando. Al principio no pasaba nada, solo el sonido de los grillos y el ambiente del lugar, así como nuestras risas de fondo y el poco viento que se filtraba por la puerta y las ventanas sin protección. Algunos nos comenzábamos a desanimar, y decíamos que ya estábamos seguros de que nada iba a pasar, hasta que de pronto un sonido comenzó a llamar nuestra atención. Se comenzó a escuchar como si alguien o algo pisara la hoja seca del lugar. Creíamos que seguramente era un gato o algún animal nocturno que iba a aparecer frente a la cámara, pero no apareció nada. Las pisadas comenzaron a sonar más cerca de la cámara, y de pronto este sonido comenzó a ser acompañado por otro, el cual era el respirar agitado de algo. Era una respiración fuerte, como cuando has corrido mucho y te detienes o estás tan molesto que exhalas furia, y de pronto se empezó a escuchar muy fuerte. Mis primas comenzaron a reírse nerviosas, y los más pequeños no dejaban de ver fijos a la pequeña pantalla de la cámara. El sonido de la respiración se escuchaba bastante cerca de esta, como si aquella cosa estuviera frente a ella mirándola fijamente. A los pocos segundos, otro sonido lo reemplazó,
Y fue aquí cuando todos comenzamos a sentir miedo. Sonaba como si algo de verdad muy pesado estuviera siendo puesto sobre madera. Un sonido similar a cuando te sientas en sillas viejas de madera y estas crujen. La silla de cedro que estaba enfrente a la cámara le daba la espalda a la misma, pero aquel ruido venía de ella, poco a poco, como si aquella cosa se tomara su tiempo para sentarse. La silla fue crujiendo, hasta que en un movimiento pausado pero rápido la silla comenzó a girar. Todos nos quedamos sorprendidos cuando pasó esto. La silla, que era muy pesada como para girarse por sí sola, se posó frente a la cámara y quedó viendo fijamente hacia la lente. Algo que no sabíamos que la había girado para que la viéramos desde aquel aparato. Nos quedamos viendo la escena sumamente espantados. Y después de unos segundos vino la oscuridad. La cámara se había apagado y la cinta había dejado de grabar. La pantalla se puso en azul y todos nos volteamos a ver. Mis primas estaban sumamente nerviosas. Mis primos pequeños comenzaron a llorar, incapaces de entender todo lo que habían visto. Todos nos sentíamos tan mal y con miedo que comenzamos a rezar y a orar y a pedir protección de todas formas. Aquello que había movido la silla tenía mucha fuerza, y si hacía eso con un aparato pesado, ¿qué no podía hacernos a nosotros? Nadie pudo dormir después de eso, y esperamos al primer rayo de sol para tomar nuestras cosas y salir de la casa. Al amanecer fuimos juntos a la casa de nuestra tía para pedirle que nos dejara estar ahí. Ella se levantó muy temprano y nos preguntó qué había pasado, que por qué nuestra insistencia si la casa estaba bien para todos. Le tuvimos que contar lo sucedido y le mostramos el video. Ella casi no se impresionó. Solamente nos dijo lo siguiente: en el monte siempre hay cosas, y no debemos retarlas. ¿Qué les pareció el relato? Si les gustó, no olviden dejar su comentario y compartir el video. Hasta la próxima. Y por cierto, el siguiente video va a tratar sobre nahuales.